En una ocasión le preguntaron a algunos cristianos que describieran ellos al líder perfecto, al pastor perfecto que de alguna otra manera iba a hacer que la iglesia creciera. Y de la lista que sacaron, el resumen fue lo siguiente: prepárense, este es el pastor ideal. El pastor ideal debe ser alguien con la obediencia de Noé, la paciencia de Job, la fe de Abraham, la integridad de José, la preparación de Moisés, la elocuencia de Aarón, la estrategia de Josué, la fortaleza de Sansón, el corazón de David, la sabiduría de Salomón, la sensibilidad de Jeremías, el liderazgo de Nehemías, la ternura de Juan, la habilidad de Lucas, la agilidad de Zaqueo, la pasión de Pablo, la compasión de Bernabé y la gracia de Jesucristo. Ay, Señor. ¿Saben qué trae como resultado esto? Vean esta foto. Así es, un super pastor. Con alguien así tendríamos iglesia llena cada domingo. Pero lo cierto es que no existe el pastor ideal, como tampoco está la iglesia ideal. El ministerio debe ser un ministerio que se convierta en un movimiento y jamás está destinado a ser un monumento para la adoración misma de ese ministerio, sea pastor, sea congregación. Lo cierto es que hay muchos pastores que tienden a desarrollar un complejo de superhéroe, un complejo de Mesías, porque están tratando a todo lo que dan de satisfacer las necesidades, de cumplir con las expectativas de toda la gente. Él tiene que ser el consejero, él tiene que ser el predicador, él tiene que ser el visitador, él tiene que ser el barrendero, el cocinero, él tiene que ser todas las cosas. Y lamentablemente, en un momento en la vida, todo pastor ha pasado por ese aspecto, teniendo el complejo de Mesías. Pero nosotros somos gente finita. Tenemos errores y defectos y no podemos centrarnos en el éxito o fracaso de una congregación o un ministerio simplemente porque no tengamos el pastor ideal. Esto lo pinta muy bien el profeta Isaías, porque al hablar de pastor, hablar de líder, hablar de ministerio, no solamente estamos hablando en el predicador, estamos hablando en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos constituimos ministros, servidores de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que centrarnos en lo que Isaías nos dice a nosotros con respecto a la gloria de Dios y la fragilidad del ser humano. En una escena desarrollada en el formidable y escabroso desierto, a la distancia, Isaías escribe acerca de una voz que clama en el desierto y dice: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas, suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Hermanos, cuando vemos en la Biblia la palabra desierto, en muchos de los casos es una ilustración donde suceden las pruebas, los sufrimientos, los cuales no tienen por qué ser obstáculos para que nosotros tengamos fe en Dios. Si usted es de los que tiene problemas para creer en Dios, en el momento en que hay dolor, ansiedad o pérdida personal, la verdad es que usted no está enfocado en Dios, que no debe ser obstáculo para su fe. Al contrario, debiera ser el medio que le acerque a su Dios. Por ello, hacer una carretera derecha significa remover cualquier obstáculo que permita que Dios se mueva en nuestras vidas. Isaías lo dijo de esta manera al pueblo, para que ellos prepararan su corazón, al pueblo de Israel, para que prepararan su corazón, para que vieran a Dios entrar en acción, vieran de qué manera Dios manifestaba su gloria en medio de su pueblo.
Por cierto, la palabra gloria, hermanos, en el idioma hebreo se escucha así, kabod. Kabod. Y literalmente significa pesado o cargado, y aplicado específicamente a la gloria de Dios, quiere decir que la gloria de Dios es la idea de algo que a un Dios cargado de esplendor y de magnificencia. En un sentido absoluto, solamente Dios es un ser glorioso, nadie más. Solamente Dios es lleno de gloria, nadie ni nada más. Sin embargo, en un sentido relativo, la Biblia habla de gloria del hombre, que es equivalente al honor. El solo hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre, el ser humano tiene gloria, pero esa gloria es fugaz, es efímera, es temporal, no permanente como la gloria de Dios. Isaías ahí mismo en el siguiente versículo, en Isaías capítulo 40, en el versículo 7, dice lo siguiente, dice: los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca, las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. ¿Ven el contraste que hace aquí el profeta Isaías? La gloria de Dios es plena, es magnificente, es grandiosa. Sin embargo, la gloria del hombre es fugaz. Así como la hierba en el campo que hoy está y al rato se seca, o las flores que se marchitan, así es la gloria del ser humano. Pero ¿cómo nos cuesta admitir que somos finitos? ¿Cierto? ¿Cómo nos cuesta admitir que nosotros realmente no tenemos gloria propia? Cuán tentador es adjudicarnos una gloria que no nos corresponde, al querer reclamar crédito, al querer reclamar reconocimiento por cosas que hacemos para Dios. Pero cómo nos sentimos mal cuando nadie nos reconoce eso, ¿verdad? Hacemos las cosas, servimos, hacemos cualquier actividad, pero si no estamos enfocados en Dios, estamos esperando recibir algún tipo de reconocimiento público, que al final del año me den una tarjetita de Starbucks, que cuando menos a fin de año me reconozcan el día del voluntario en la iglesia. El único que merece la gloria de todo lo que hagamos, así sea limpiar un templo, entregar un volante, sentar a una persona en la silla, corresponde a nuestro Dios. Lo hacemos como agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo. A veces estamos como un adolescente que está presumiendo el carro último modelo que se compró su papá. Los cristianos a veces nos ponemos el ropaje real de nuestro Dios sobre nuestros sucios harapos, todos malolientes, y andamos presumiendo y nos pavoneamos como que, ay, sí, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy esto y tal cual cosa. No reconociendo quiénes somos en realidad. Que por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos ha rescatado donde estábamos. Todo lo que Dios haga en su vida y a través de su vida es para la gloria de Dios. Y es resultado de la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Pero qué tentador es para aquellos que servimos en un ministerio público, como la predicación, como la enseñanza, como el dirigir la alabanza. Qué tentador resulta para nosotros robarnos una gloria que no nos corresponde. Porque al estar enfrente de una congregación, al estar tratando de desarrollar la función que tenemos que hacer un domingo por la mañana o por la tarde o cuando tengamos una reunión, al estar interpretando un canto o tocando una melodía o actuando o diciéndolo cualquier cosa, si en mi mente estoy pensando lo bien que lo voy a hacer para que le guste a la gente, ay Señor, líbranos. Porque entonces estamos quitando los reflectores de Cristo y enfocándolos en nosotros mismos. Y muchos predicadores somos culpables de eso. Entonces la idea central aquí, en todo lo que hagamos, sea predicar, sea enseñar, sea cantar, sea dirigir, sea lo que sea que hagamos para la gloria del Señor debe ser. Sea nuestro trabajo en el ministerio que se convierta en un movimiento para que Dios se mueva a través de él, o se calcifique en un monumento para uno mismo, depende solamente de una sola cosa, hermanos. ¿Y sabe qué?
preguntarnos sinceramente, ¿quién se lleva la gloria de lo que yo estoy haciendo? Y ese es el reto para ustedes, como el reto es para mí. En todo lo que hagamos, siempre tenemos que preguntarnos esto: ¿quién se lleva la gloria con esto que estoy haciendo? Y si ese no es Dios, yo le pido y le suplico no lo haga. La gloria de Dios es algo que no debemos tomar a la ligera, hermanos. Pues Dios no lo hace. Él mismo protege su gloria tan celosamente porque esta representa quién es Él en esencia. Vaya conmigo al mismo libro de Isaías, pero ahora el capítulo 42, para que se dé cuenta de lo que estoy diciéndole. Isaías capítulo 42, ahí podemos darnos cuenta de una fórmula maravillosa de cómo podemos prevenir el que nosotros levantemos un monumento a nosotros mismos y lo que hagamos sea fomentar un movimiento para que Dios se mueva en nosotros y a través de nosotros. Isaías 42, versículos 5 al 8. Aquí el Señor hace varias promesas a su siervo predilecto número 1. Y ese no es Carlos Zazueta, es Jesús, el Mesías. Dice Isaías 42, 6: yo soy el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como un símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. ¿Se da cuenta? El Señor aquí no solamente está llamando a Cristo, sino que promete hacer algo con Él. Promete guiarlo, promete protegerlo, promete usarlo como una luz para las naciones. ¿Sabe qué? De igual manera, es lo que Dios hace con los seguidores de Cristo. Nosotros también hemos sido llamados a guiar, a proteger y ser usados como una luz para abrir los ojos de la gente que está cegada por el pecado. Dios quiere usarle a usted y a mí, quiere usarnos como iglesia, hermanos, pero necesitamos nosotros enfocarnos en Él para no por ningún motivo querer intentar robarle la gloria que solamente a Él pertenece. Necesitamos hacerlo para su gloria, no mal usarla ni abusar de ella. Siempre tenemos que tener en cuenta las siguientes palabras del versículo 8: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No es tu nombre, es mi nombre, dice el Señor. Y yo no tomo a la ligera mi nombre como algunos de ustedes. Yo quisiera a veces agarrarles a ustedes, sacudirles la cabeza un poquito, agarrar un estropajo y tratar de borrar cada vez que digan ustedes: oh my God, ay Dios mío, Jesús santo bendito. Por favor, piense que está utilizando el nombre de Dios. No lo use a la ligera. Es el nombre de Dios. Él lo considera santo. No daré mi gloria a nadie más. No la comparto con nadie. Solo es mía. No debemos usar a la ligera ni la gloria del Señor, ni su nombre santo. No confundamos esta gloria de Dios con la gloria que Jesús habla cuando en oración dice a su Padre Celestial en Juan capítulo 17, versículo 22. El Señor está orando y le está diciendo al Padre Celestial que la gloria que tú me diste, es decir, el Padre le dio su gloria a Jesús, yo también se la doy a aquellos que tú me has dado, con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? La unidad. La gloria de Dios dada a Cristo, Cristo se la da a la iglesia para que juntos, unidos en armonía, reflejen la luz a este mundo, reflejen la gloria de Dios. No por sus cantos ni por sus predicaciones, es por la unidad que como cuerpo en Cristo tengamos. Entonces, si hay disensión, discordia, si hay problemas en la congregación, olvídese que la gloria del Señor se deje ver en este lugar. Tenemos que entender que con el propósito de unidad, esa gloria ha sido dada a la iglesia.
el mismo que escribió esto, que fue el apóstol Juan, en su tercera carta, dio palabras muy fuertes para un líder de la iglesia llamado Diótrefes. A este líder de la iglesia que quería que lo consideraran como el jefe de la iglesia, estaba usurpando el lugar que le correspondía a Cristo y él quería que todo el mundo lo respetara, que se levantaran cuando él llegara, que lo llevaran donde él quisiera ir. Estoy hablando de Diótrefes, no estoy hablando de los pastores que usted ve en la televisión, que se paran delante de la congregación. Ay, hermanos, tengo una necesidad. Fíjese, necesito comprarme un jet que vale $73 millones. ¿Me pueden ayudar con una cooperación para comprarlo? Porque estoy cansado. El que tengo ya está muy viejito y no vaya a ser que me estrelle por ahí. Y lo consigue, ¿usted cree? Y hasta le dan un poco más para las millas extras. No, si de que los hay, los hay. Dios los hace y ellos se juntan. Pero bendito, aquí Diótrefes está recibiendo palabras fuertes de reprensión, porque él no podía ocupar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. No daré mi gloria a nadie. Así es que no se la crean. Después de haber dicho esto, en el versículo 6, de haber dicho que Él es el Señor, mi nombre, y ahí cuando vemos la palabra Señor, es el nombre santo de Dios, Yahweh, Yahvé. Es el nombre del pacto que Dios está haciendo con su pueblo. La frágil humanidad podrá consentir, llevarse crédito que no le corresponda. La frágil humanidad podrá construir, levantar ídolos, monumentos hacia sus propios nombres, o los ídolos, porque a veces son muy buenos para elevar a líderes cristianos y ponerlos sobre pedestales. A veces escucho conversaciones entre cristianos. Ay, ¿cuál es tu cantante cristiano favorito? Ay, mi favorito es fulano de tal. Ay, el mío es fulano de tal. Ay, no es así. Oye, ¿cuál es tu pastor favorito? Fulanito de tal, mi pastor favorito. Ay, y ahí se la pasan. Cuando se menciona más el nombre de un pastor o el nombre de un cantante, más que el nombre de Dios, entonces está levantando un monumento a ese cantante o a ese pastor. Porque el único nombre digno de mencionarse dentro de la iglesia es el nombre de Cristo. Sin importar cuán talentosos seamos, hermanos, cuán valiosos piensen los demás que podamos ser. No importa cuántas personas recuerden nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras predicaciones, nuestros cantos, nuestras alabanzas, o hagan caso a lo que decimos. El Señor dice: yo soy el Señor y no daré mi gloria a nadie. Tan pronto como hagamos eso, el movimiento de Dios en este lugar se va a detener y comenzará a levantarse un monumento que rinde cuentas únicamente, o que rinde alabanza únicamente a ese líder. Pero así de rápido como se levanta, así de rápido el Señor lo tira al suelo, y a todos aquellos que confían en esos ídolos. Para evitar caer en los extremos, aquí encontramos en el versículo 8 una fórmula ideal para no caer en esos problemas. En lugar de levantar monumentos, construyamos movimientos. Y la fórmula es bien sencilla, hermanos. Ahí aparece en el versículo 8 3 palabras: recuerde, refleje y regocíjese. Recuerde, refleje y regocíjese. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerde el nombre de Dios. En todo lo que haga, recuerde poner el nombre de Dios en eso. No, yo no lo conseguí, Dios lo hizo y me usó en el proceso. Dios lo hizo. Ay, no, pastor, no. Si yo me trabajo de sol a sol, tengo 3 trabajos. Claro que la casa que me compré es por mí, porque yo me partí el lomo. ¿Y quién te dio la fuerza para hacerlo? ¿O quién te dio la respiración de cada minuto? Si no ha sido Dios. No olvidemos de colocar el nombre de Dios antes de cualquier logro profesional, académico o material. Dios necesita llevarse el crédito. Segundo lugar, refleje su carácter. Piense en alguna manera cómo sus habilidades, lo que usted haga, como usted sirve, como usted enseña, como usted canta, como usted toca un instrumento, como sea que haga las cosas, piense en reflejar el carácter de Dios. Tenga paciencia, tenga humildad. No se ponga en el reflector. Apártese, únicamente la cruz de Cristo debe estar ahí enfrente. Finalmente, hermanos, regocíjese. ¿De qué manera? Exprese a Dios su gratitud por todas las cosas que ocurren todos los días.
las que está usted consciente y las que usted no está consciente, porque Él merece toda la gloria, ¿cierto? Pero resulta muy fácil para nosotros como cristianos, como portadores de la luz de Cristo, como jarros de barro, que sabemos que Dios ha puesto un tesoro dentro. A veces me da risa ver jarros de barro enfrente en un púlpito, pensando que todo el mundo va a verlos a Él, aunque hay muchos que sí los van a ver a ellos. Pero no van a ver un jarro de barro, van a ver al tesoro que lleva dentro. Es más, ese jarro de barro está agrietado con razón suficiente para que sus grietas y sus defectos muestren la luz de Cristo. Eso tenemos que estar conscientes. Pablo lo dijo de esta manera: nadie tenga una mayor opinión de sí mismo que la que debe tener, porque todos somos siervos y administradores del ministerio de Dios. Ay, sí, pues cómo no. ¿A poco no han escuchado usted la frase cuando presentan a un predicador de renombre en algún evento? Y con ustedes el siervo del Altísimo. Hacen ver la palabra siervo como si fuera el rey, la última Coca-Cola del desierto. Pero la palabra siervo realmente significa, de acuerdo al texto original en griego, un remador, un remero, un vil remero de la parte más profunda de un barco de esclavos, aquel que está encadenado a los remos y que no se puede mover. Eso es un siervo. Así debemos considerarnos los siervos del Altísimo. Pero a veces no sé a quién echarle el problema, si a ellos o a aquellos que les dicen esas cosas. Ay, no te atrevas a levantar la mano del ungido del Señor. Pues será ungido o ungido, como se diga, pero no somos más que seres humanos, agrietados, lastimados, quebrantados, que por pura gracia y misericordia Dios quiere usar. Y Él es el que merece la gloria. Hay un ejemplo en segundo libro de Crónicas de una persona que de verdad se la creyó. Se creyó quién era y se la creyó en serio. Es un rey que comenzó muy bien, pero lamentablemente no terminó bien. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, aparece un ejemplo importante del cual todos, no solamente quienes estamos predicando o liderando una congregación, sino cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que aprender de este ejemplo. Y me refiero al rey Uzías. Uzías hizo su entrada en las páginas de la Escritura de una manera increíble, con pompa, con fanfarria. Su padre muere asesinado, y una de las razones por las que Dios aparta su protección de él es porque en un momento en su vida el padre de Uzías se alejó del Señor, le dio la espalda. Entonces él asume el trono. 16 años tenía este pobre muchacho cuando asume una responsabilidad tan grande de ser el rey de Israel. Su padre era Amasías, el hijo de Amasías era Uzías, y a los 16 años, ahí en segundo de Crónicas 26, versículo 1, vemos su entrada triunfal. A su corta edad cumplió bien con su responsabilidad, tal como su padre antes de haberse rebelado con Dios lo había hecho. Y en el versículo 4 leemos lo siguiente: el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Este es el verdadero evangelio de la prosperidad. Es Dios el que trae prosperidad, es Dios el que trae éxito, siempre y cuando estemos nosotros haciendo su voluntad. No a la petición popular del monigote que esté aquí enfrente diciéndoles que clama y reclama y pide y te dará el Señor. Es cuando Dios quiere y de la manera que Él lo quiera, que Él puede bendecir y traer éxito. Aquí vemos a Uzías teniendo éxito desde joven, porque su corazón estaba siguiendo al Señor. El Señor lo prosperó. Pero con el paso de los años, el suave rostro del joven adolescente se transformó en un rostro más varonil, con barba, ya como adulto, y finalmente pintaba ciertas canas a la edad madura. Sin embargo, aún en ese tiempo su corazón seguía siendo fiel al Señor. Él se había comprometido a hacer las cosas de la manera correcta y a la manera de Dios, en el tiempo de Dios.
Debido a su fe, Dios le permitió prosperar durante 52 años. Fue el capitán de las Fuerzas Armadas, fue constructor, fue agricultor. Mira algunos de los logros que pudo tener y usted los va a encontrar en todos estos pasajes. Se los repito rápidamente nada más. Conquista de los filisteos y otros enemigos de Judá, versículos 6 al 8. Construcción de murallas y torres de defensa en Jerusalén, en el área del desierto, versículos 9 en adelante. Edificación de cisternas, la crianza de ganado, el desarrollo de la agricultura, versículos 10. Formación de un vasto y equipado y altamente entrenado ejército, versículo 11 en adelante. Todo eso gracias a Dios. Dios lo estaba prosperando. Con la ayuda de Dios, la impresionante fama de Uzías se dejó correr por todos lados. Ahí mismo en el versículo 15 leemos: su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio la maravillosa ayuda. Y llegó a ser muy poderoso. Las naciones vecinas estaban sorprendidos del reinado de Uzías. Toda la gente del pueblo estaba contento con ese rey que tenían. Nadie podía dudar de él. Todo mundo, cualquier decisión que tomaba, lo apoyaban porque confiaban en él. Y por todo este éxito que le rodeaba, todo el mundo pensaba que naturalmente se debía a su sex appeal, que se debía a su inteligencia, que se debía a su buena estrategia para liderar, que era un gran líder. ¿Y saben cuál es el problema? No es lo que la gente diga, porque la gente comúnmente dice esas cosas. El problema es que este rey empezó a creerse la fama que se le estaba adjudicando. Y aquí empezó el problema real de él. La gente podía verlo y pensar: Dios mío, qué grande es esta persona. Y el rey decía: sí es cierto, qué grande soy. Tómese un momento para reflexionar. Es posible que usted no sea una figura política o una figura pública como lo era el rey Uzías. Es posible que usted solamente sea conocido ahí en su casa. Pero con todas estas cosas, piense muy bien en cada una de las cosas que usted realiza y si le ha dado usted el crédito debido a Dios por lo que ha alcanzado como familia, como persona, como hijo de Dios. Está llevando los planes que le están dando buenos resultados. De repente alguien le dice: eres muy inteligente, debieras hacer tal cosa, ¿por qué no te dedicas a aquello? Tú eres bueno para esto. Y empieza la gente a dar los halagos que comúnmente da. No hay ningún problema que la gente lo halague por los logros que usted tiene. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted comienza a creérselos y empieza a dejar de darle crédito a Dios por ellos. Versículo 16: pero cuando llegó a ser poderoso, y aquí está la palabra pero, Uzías iba muy bien, por 52 años iba viento en popa, pero, versículo 16, cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió, ¿cómo dice ahí? Orgulloso, lo cual resultó en su ruina. El orgullo, hermano, hermana, el orgullo es peligroso. Cuando piensa usted más de sí mismo de lo que debe pensar, eso es orgullo. Uzías actuó con sabiduría durante muchos años, el Señor lo fructificó, le dio una fama increíble, pero aunque actuó sagazmente, empezó a fallar en darle el crédito que correspondía al Señor. Mire, un agricultor podrá tener conocimiento de la tierra y escoger buena semilla. Podrá arar muy bien y sembrar esa tierra en ese lugar, pero depende de Dios que crezca esa semilla, ¿cierto? Nunca nos olvidemos que así como en ningún agricultor, en cualquiera de nuestras profesiones o actividades, nosotros hacemos nuestra parte, la parte importante la hace Dios. Como cristianos, nuestra primera área de responsabilidad, ¿sabe cuál es? Nuestro corazón, porque es ahí donde el orgullo nace. En ese corazón, en nuestros sentimientos, es donde el orgullo empieza a sentarse en el trono y a destronar realmente a Dios si hemos confiado en Él. Nuestra primera esfera de fidelidad a Dios debe ser nuestras motivaciones. Por eso debemos preguntarnos, en esto que estoy haciendo, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o yo? Con tantos logros y alabanzas que recibía del pueblo, Uzías comenzó a creerse esta fama. ¿Saben qué hizo Uzías? Asimismo, hermanos, en su orgullo, se ungió a sí mismo como sacerdote. Una responsabilidad que no le correspondía, pero de alguna otra manera buscaba la gloria del Señor. Así es que en una mañana decide entrar al templo, al lugar santo, y empieza a ver
¿Qué hace? Pero él quiere entrar a la gloria de Dios y recoge el incenciario y empieza a hacer una función que no le corresponde. Ofrecer incienso al Señor correspondía únicamente a los sacerdotes, no a un rey. Trataron de prevenirle, pero en su orgullo, en su vanidad no escuchaba. Fíjense lo que ocurrió ahí en 2 de Crónicas 26:17. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso a nuestro Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por eso. Versículo 19. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes antes del altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó una lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso de poder salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. ¿Se da cuenta, hermano? Justo cuando Usías comenzaba a recordarles quién era él, en ese momento, en ese instante, cuando trató de usurpar la gloria que correspondía al Señor, tomó en vano, de alguna otra manera menospreció el nombre del Señor, el lugar santísimo, el nombre santo del Señor. Él no podía hacer esas cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo a las tradiciones. Sin embargo, no se acordó de esas cosas o no quiso recordarlas. Y tomó lo más sagrado para entrar a lo más sagrado y tratar de ofrendar a lo más sagrado. Cuando todavía tenía ese recipiente de incienso, cuando había sido reprendido para que lo soltara, y empezó a criticar a los demás. ¿Y ustedes quiénes se creen que soy? Yo soy el rey de este lugar. En ese momento comenzó a surgirle una lepra que invadió su cara, su cuello, sus manos, todo el cuerpo. La lepra en ese tiempo, hermanos, era algo no solamente inmundo, pero se consideraba algo mortal, como un cáncer hoy en la actualidad. No había cura para eso. Entonces, no solamente él estaba asustado, sino que los sacerdotes iban detrás de él y, como pudieron empujones, lo sacaron del templo para que no cometiera ningún tipo de sacrilegio con la inmundicia que él tenía en su enfermedad. El Señor había herido a este rey que en un tiempo era un rey que hacía su voluntad. Ahora, con el orgullo, se había envanecido y hacía todo lo contrario. Usurpó el decreto de Dios y neciamente trató de tomar un lugar que le corresponde únicamente a lo que Dios ha establecido. ¿Saben qué fue? Quiso robarle la gloria a Dios. Quiso atribuirse a esa gloria. Quería las alabanzas que correspondían únicamente a Dios. Dejó de darle crédito a Dios por su ayuda, y al hacerlo traspasó los límites de su propia seguridad. Lo que una vez fue un movimiento de Dios en el pueblo de Israel, por culpa del orgullo de Usías, ahora era un monumento para él mismo. Entonces el Señor quitó los cimientos y las bendiciones del reino, y este reino se vino abajo. Por haber sido leproso, tuvo que vivir el resto de sus días totalmente solo, aislado. Y cuando murió, no fue enterrado junto a sus antepasados en el campo adyacente al cementerio real, no donde los reyes mueren, son enterrados, porque seguía siendo considerado inmundo. Y las palabras que grabaron en su epitafio, ahí en su lápida, no fueron: Usías, un gran rey de Israel. Ni siquiera le pusieron: aquí yace Usías. ¿Sabe cómo le pusieron? Si acaso le hicieron eso en su lápida. 2 de Crónicas 26:23, simplemente 2 palabras: tuvo lepra. Así fue recordado ese gran rey de Israel. ¿Cómo va a ser recordado usted? Por sus hijos, por los que vengan después de usted,
por aquellos a los que está usted liderando en su grupo en casa o en su escuela dominical o usted en su iglesia. ¿Cómo va a ser recordado por aquellos compañeros de trabajo que saben que es cristiano, pero que se comporta como si no lo fuera? ¿Cómo va a ser recordado cuando usted deje de estar aquí en la tierra? ¿Qué pondrán en esa lápida? Que es importante hablar de eso, porque de lo que la gente recuerde de usted depende de las decisiones que tome hoy, al entregarle a Dios lo que le corresponde, que es su gloria, y a depender completamente de lo que es su voluntad. ¿Cómo saber si ha comenzado usted a levantar un monumento a usted mismo? ¿Cómo saber si como iglesia, en lugar de enfocarnos en Dios, nos hemos enfocado a nosotros mismos por mucho tiempo y estamos haciendo de esta congregación un monumento? ¿Cómo sé yo como pastor que en lugar de estar dándole la gloria y el crédito a Dios, he comenzado a levantar un monumento a mi propio nombre? Hay 5 señales en las cuales podemos detectar si lo que estamos nosotros viviendo es realmente un movimiento de Dios o es simplemente un monumento que estamos construyendo. Y están ahí, en ese ejemplo que dejó el rey Uzías. Hermano, no hay nada más destructivo que un ministerio donde el líder cristiano es orgulloso. Un grupo en casa donde el facilitador es arrogante. Una escuela dominical donde el maestro es un pedante que cree que se las sabe todas. Un líder de alabanza que cree que solamente él puede cantar, nadie en la congregación puede hacerlo. Del ejemplo de Uzías podemos aprender cuando nosotros estamos levantando un monumento o cuando permitimos que Dios realice su movimiento. Número 1. Cuando las mayores batallas se libran más dentro de la organización que fuera de ella. Cuando los mayores problemas, las mayores batallas están dentro de la congregación que fuera de ella. A menudo cuando se desata una batalla en nuestro interior, hermanos, la causa, ¿sabe usted cuál es? El orgullo. Si esta fuera una congregación donde levantáramos votación y que ganara el 50+1 y se arma aquí lo peor que puede ocurrir ahí en el mercado, ¿verdad?, de abastos, cuando se pelean ahí por que a ver quién ganó la mayoría. Ahí vemos cómo el orgullo se impone, hermanos, en lugar de haber consenso y unidad en las decisiones que se toman para el bien de la congregación y para la gloria de Dios. Cuando realmente queremos que si no se hizo el plan que yo quería, entonces yo no participo en ese plan. Si la idea que yo tengo, el pastor no la tomó en cuenta, entonces yo me voy a otra iglesia. Yo ya le di una idea al pastor que teníamos que hacer tal cosa y no me hizo caso. Ahí no me toman en cuenta a mí. Me voy a otra iglesia donde sí me valoren, me toman en cuenta. Orgullo, orgullo, orgullo. Llámenle las cosas como son, orgullo. Y no solamente va a la congregación, va uno mismo como líder. Cuando uno no está dispuesto a escuchar el consejo de la mayoría y uno quiere siempre imponer su voluntad. Cuando los mayores problemas se realizan dentro de la organización en lugar de fuera. Allá afuera está el verdadero enemigo, es el mundo, es el pecado, es Satanás, no el otro creyente que está aquí en la iglesia. Tenemos que estar listos, armados, para enfrentarnos a ese enemigo mortal, pero no lo podemos hacer si estamos desunidos. Por lo tanto, si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, el orgullo es el que está haciendo de las suyas y está ganando terreno. Doblegue su orgullo, aprenda a pedir perdón a aquel que usted sabe que ha ofendido, sí, del cual usted acaba de difamar y de hablar mal o de soltar un chisme. Aprenda, sea humilde, pida perdón, póngase en paz para que la gloria de Dios fluya y se mueva en este lugar y no sea usted un impedimento y esto sea uno más que una bendición estancada del cual Dios ya retiró su lámpara. Mientras Uzías peleaba contra los filisteos, estaba enfocado en Dios. Pero cuando empezó a preocuparse por su propia imagen, entonces empezó a levantar un monumento para sí mismo. Número 2, cuando la atención se centra más en el líder que en el Señor. Esta es una trampa terrible, hermanos, para cualquier ministerio. Y puede ser una trampa devastadora para los líderes que tienen hambre de atención, hambre de poder, hambre de reconocimiento, hambre del aplauso de la gente. De igual manera, cuando las personas en la congregación viven de acuerdo con lo que se enseña,
en el púlpito, pero no de acuerdo con lo que dice la Biblia. Es que el pastor dijo tal cosa, yo debo hacer esto. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? No, es que el pastor lo dijo y si lo dijo él, yo lo creo, porque el pastor es el ungido del Altísimo y lo que diga él es ley. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? No sé, pero si el pastor lo dice, eso es ley. Usted tiene todo el derecho del mundo de dudar de lo que yo le diga y de echarlo al bote de la basura, siempre y cuando eso no esté sacado de la Escritura. Porque usted tiene que ser como aquellos hermanos de Berea que lo que escuchaban de Pablo y de Silas, ellos cotejaban con lo que tenían de la Escritura para comprobar si lo que decía estaba a tono. Yo no puedo entender, de verdad que alguno de ustedes me lo puede explicar, porque hay tantas iglesias tan grandes con una teología tan falsa. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo ha sentado precedente en ese púlpito y la ignorancia en las bancas. Porque nadie busca en la Biblia si lo que dice el líder está de acuerdo a la Escritura. Ni Biblias traen a la iglesia. Si usted espera que le pongamos todos los pasajes ahí, al menos no cuando yo predique. Otro de los pastores le pondrá los pasajes allá. Pero yo quiero que traiga su Biblia para que usted la marque, para que usted la estudie. En su teléfono no me importa, en su tableta no me importa, pero saque la Biblia. El peligro que tiene con su tableta es que se pone a ver cómo va lo del Super Bowl en esta tarde. ¿Qué creen que no lo estoy checando? Ya me dijeron los líderes allá cuántos están ustedes haciendo eso. Busted. Número 3. Ay, Señor, cómo me divierto. Cuando la ayuda del Señor ya no es considerada esencial o necesaria en la iglesia. Cuando la ayuda de Dios ya no es considerada. Qué terrible, qué dañina mentira, hermanos. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. ¿Y saben cómo planeamos las actividades de la iglesia? No aquí, en otros lados. Vamos a hacer todo el plan de todo el año. Y se nos olvida orar ni preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esto es lo que tú quieres para el próximo año? No, es que el presupuesto y todo lo demás. Y planeamos 2 años por adelantado. Ahí Dios nos bendecirá en el camino. No. Puede que nuestras ideas y nuestros planes prosperen, sí, pero no van a ser sostenibles. Y mucho menos la presencia del Señor está en esas cosas, porque Él no fue tomado en cuenta. Se le ocurre una buena idea para el ministerio, ore antes de venir con el líder, antes de venir con el pastor, ore. ¿Quién sabe si usted sea la respuesta a su propia oración? Y sea una respuesta para lo que esta iglesia realmente necesita. Cuando pensamos que Dios está de acuerdo con nuestros planes, en lugar de asegurarnos que nuestros planes estén de acuerdo con los de Dios, estamos en una situación difícil, hermanos. Uzías se dio demasiada importancia a sí mismo, pensó que podía entrar en la santa presencia del Señor así como estaba, ni siquiera le preguntó a Dios, ni siquiera le preguntó a los líderes. Agarró el incensario como se diga, el recipiente de incienso pues, y entró al lugar santísimo, a ver dónde están, aquí yo le echo el humo a quien sea. Espérate, así no son las cosas, hay orden. Las cosas del Señor son sagradas, porque el Señor está presente en ellas. No soy de los que quiero declarar que este lugar sea santuario. ¿Saben por qué este lugar es santuario? Porque Dios está aquí. Pero cuando Dios no está aquí, esto es una cancha de básquetbol como todos los días. Aquí no hay nada santo excepto que Dios está aquí el día de hoy y Él santifica este lugar. Hacemos planes, realizamos actividades, pero no nos molestamos en llevar esos planes al Señor. A veces estamos como algunos arquitectos lo hacen. Yo trabajé en el gobierno y a veces tenía que trabajar con algunos arquitectos, y en el gobierno municipal se acostumbraba que llevaban los planos para que los revisara el Departamento de Desarrollo Urbano de esa capital. Y muchos arquitectos llegaban para que el director de Desarrollo Urbano nomás firmara. Pero entonces el problema radicaba cuando, oye, pero ¿por qué estás poniendo aquí cuando aquí debe ir un parque y estás poniendo casas? Ay, tú fírmale ahí. Así a veces actuamos con Dios nosotros. Señor, tú fírmale ahí, hombre, este es mi plan, pero tú fírmale. Tú me conoces, Señor, porque te conozco, no lo firmo, te dice el Señor. Número 4. Cuando las exhortaciones y las advertencias, hermanos, se resisten en lugar de aceptarse con humildad. Cuando en lugar de recibir la crítica constructiva, la reprensión, nos resistimos y no queremos escuchar.
La marca distintiva de un corazón humilde es la disposición de escuchar y considerar las exhortaciones de otras personas que han considerado que lo que estamos haciendo quizá no sea la voluntad del Señor. Algunas veces Dios elige hablarnos por medio de otras personas y tenemos que estar abiertos a eso, hermanos. Ningún líder está exento a ser la única autoridad para recibir el mensaje del Señor. Cualquiera de ustedes, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, puede ser el instrumento de Dios en mi vida como pastor de esta iglesia para que yo entienda un mensaje. El Señor se goza en hablarme con su palabra a través de su Espíritu Santo, pero también en el consenso y la sabiduría del pueblo de Dios que son ustedes. Cuando empezamos a decir, tú no eres nadie para venir a decirme cosas, el orgullo ha sentado precedente en mi corazón. El orgullo de Uzías, como un mar embebecido, se puso enfrente de él y le dijo a los sacerdotes que llegaron a reprenderlo: ¿y ustedes quiénes creen que son? Yo soy aquí el que manda. Número 5 y último. Cuando las consecuencias del pecado ya no causan temor o se ignoran. Esa es la más grande de todas las tristezas, hermanos. Cuando el pecado ya no nos hace mella, cuando ya ni siquiera nos hace sentir mal, cuando estamos tan encallecidos por tanto pecar que el pecado ya es como algo normal en nuestra vida. Y pasa mucho con nosotros, hermanos. Si no estamos refrescándonos constantemente en la palabra del Señor, si no dejamos que esa rayos X de la palabra del Señor ilumine en mi corazón ver cómo está, de verdad que estoy dejando que el pecado esté avanzando y ganando terreno en mi propia vida. Y el orgullo sobre todo, opaca todo eso. Nada puede estar más alejado de la realidad, hermano, más que pensar que el pecado no trae sus consecuencias. ¿Sabe qué? Dios le ama y le perdona el pecado cuando usted le confiesa de corazón. Pero porque le ama, muchas veces no va a detener las consecuencias de sus malas decisiones para que aprenda humildemente a depender de Él, a pedir perdón y a confiar en Él. Todo pecado nos alcanzará. Todo pecado saldrá a la luz. Cuando un pecado se hace aquí en la tierra en secreto, es un grito escandaloso allá en el cielo. No hay nada que podamos ocultar al Señor. Usted piensa que el Señor no lo ve ahí en ese lugar donde está usted escondidas con esa computadora. Usted piensa que no le ve a usted cuando está falsificando su declaración de impuestos. Usted piensa que no le ve cuando está llevando algo que no le corresponde. Usted piensa que no le escucha cuando está diciendo algo que no le consta. Su pecado lo va a alcanzar, tarde que temprano. Puede que tenga éxito temporalmente, pero en su momento las consecuencias seguirán. Tomemos la palabra de Dios en serio. Uzías no estaba preocupado por las cosas hasta que no vio la lepra en su rostro y en sus manos. Entonces se dio cuenta de las malas decisiones que tomó. De esto tomamos en consecuencia lo siguiente: tomemos en serio las consecuencias del pecado, porque el pecado nos alcanzará. Hermanos, los ministerios que se vuelven monumentos terminan en desastre, tarde que temprano, que a veces puede hacer que vayan creciendo. El rey Uzías jamás imaginó que la riqueza del poder de su pequeña nación iba a lograr tantas cosas. Dios ha querido derramar su gloria en su iglesia para que hagamos muchas cosas en nombre del Señor, no en nombre de la congregación. La razón por la que los folletos que entregamos en esta iglesia no traen, mi hermano, el sello de la iglesia, es porque no nos interesa que la gente sepa quién se los ha dado. Nos interesa que la persona reciba el mensaje. No nos importa si la gente a la que le compartimos del evangelio y le explicamos la salvación venga o no venga a la iglesia. Si quiere ir a otra iglesia, que Dios vaya con él, porque él va a crecer en ese lugar. Debemos quitarnos a un lado de que todo lo que hagamos es para crecer en número. Vamos a crecer en profundidad, donde las personas se arraiguen a la palabra y al temor del Señor, y que siempre aprendan a darle la gloria a Él. Usted puede ser un ministro, un maestro. Usted puede ser un barrendero, usted puede ser un acomodador, un saludador, usted puede ser el pastor, un líder de alabanza, un músico. Sea cual sea su función en la obra de Dios, recuerde, Cristo merece la gloria. El rey Uzías jamás imaginó la riqueza y el poder de un pequeño pueblo. Nosotros tampoco podemos conocer el impacto que puede hacer Dios en esta comunidad, alrededor de esta iglesia, si nos humillamos y reconocemos que el que merece la gloria es el Señor. No dejemos, hermanos, de preguntarnos, en esto que estamos haciendo, en este hombrero en español, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o la congregación? Y si la respuesta no es Dios, hay que cambiar nuestros planes.
Hermanos, había una vez 2 patos y una rana. Ellos disfrutaban jugar juntos, estaban en un charco y todos los veranos se la pasaban ahí refrescándose en las ricas aguas de ese charco. Pero la sequía llegó a ese lugar y ¿qué creen? El charco comenzó a secarse. Entonces los patos y la rana dijeron que era tiempo de irse a otro charco para seguir disfrutando del agua. El problema no era para los patos, ellos podían volar a otro charco, el problema era para la rana, porque pues ella, imagínense, de salto, ¿cuándo iba a llegar a otro lugar? Así es que un día llega con una vara, con un palito, y llega y le dice a los patos: amigos, tengo la solución a nuestro problema. O sea, nuestro problema, ¿no? Problema de ella, pero es nuestro problema. Dice, para cuando nos vayamos a otro charco y yo me puedo ir con ustedes, miren, si tú y tú, le dice a los patos, agarran esta vara con sus picos, yo con mi boca me puedo agarrar de aquí de esta vara y ustedes pueden volar y yo me voy con ustedes. Brillante idea, así lo hicieron. Los 2 patos agarraron la vara y la rana se prendió ahí con el hocico, ¿verdad? Con la boca de la vara, y ahí van volando. Un granjero que estaba ahí trabajando en su tierra mira a los patos y a la rana prendida ahí de la boca de la vara y dice: ¡wow! ¡Qué brillante idea! Me pregunto a quién se le habrá ocurrido semejante idea. Y la rana, sus últimas palabras fueron: ¡yo lo hice! Y soltó la vara y se cayó despanzorrada. Yo lo hice. Es la palabra clave del orgullo en nuestro corazón. Hermano, ¿quién fue el que hizo este programa? Yo lo he cuidado. No deje que el orgullo le gane. Mejor dele la honra y la gloria de Dios. Cierra sus ojos un momento.